Dejo con Auri. Campaña el vino, Auri. Buenos días. El Señor me va a decir algo a mí, a la niña. Bueno, el Señor me puso a que acérquese a uno de sus hermanos, acérquese a ellos, acérquese a un hermano, que no se quede nadie solito, Elizabeth. ¿Ya todos tienen compañero? Allá, los niños. Bueno, entonces va a cerrar sus ojitos y se va a acercar a su hermano o hermana. Cierre sus ojitos y le va a decir al oído, le va a decir al oído a su hermano y a su hermana. Hágale. Yo no, ahí María T está solita. Cierre sus ojos. Dile, tú, yo te he escogido. Tú te he llamado por tu nombre. Mío, mía eres tú. Tú eres santo. Tú eres el Hijo de Dios. No temas, que yo estoy contigo en todas las situaciones. Yo te prospero porque yo te amo. Tú eres mi hijo y estoy pendiente de ti de día y de noche. Y ahorita usted va a ver al Señor, el creador de los cielos, donde Él te va a decir, te va a mirar a los ojos y te va a decir, ven, sígueme, sígueme. ¿Qué vas a hacer tú? Eres privilegiado en seguirlo. Amén. Eres el versículo de este mes, me impactó mucho porque es primera de Juan 4:17 y dice, pues como Él es en este mundo, así somos nosotros. O sea, como Él es. Uno no se cree, ¿cierto? Uno se cree que no vale nada, uno se cree que no tiene valor, pero el valor se lo da el estar unido al Señor. Amén. Él es todo. Él está dentro de ti y dentro de mí. Entonces, con Él, pegados de Él, permaneciendo en Él, es que Dios va a hacer la obra. Porque decía Pablo, porque no somos competentes por nosotros mismos. O sea, yo no sé hacer nada. Yo no sé decir nada. Yo voy a hablarle a otro, no sé. Pero como Él está dentro de mí, como Él está dentro de ti, entonces Dios va a colocar las palabras, Dios va a hacer lo que tenga que hacer, dar el consejo, dar la fortaleza, dar el abrazo. Cuando yo llegué a los caminos del Señor y empecé a ir a la iglesia, todos, la mayoría empezamos pues por necesidad. Y entonces había una persona, una señora que era de las personas amorosas, que abrazaba y que todo eso. Entonces, generalmente la persona que va a buscar de Dios muchas veces está con muchos problemas, muchas situaciones, mucha angustia, mucha tristeza. Y esa señora llegaba y eso lo abrazaba a uno y le decía, uy, qué rico que estés aquí, qué bueno. Y de hecho, hoy yo les digo a todos, qué rico, qué bueno que estén aquí, porque Dios tiene grandes cosas con nosotros. Lo que tenemos que hacer es acercarnos más a Él, apoyarnos más en Él, como Juan hacía, apoyarse en su pecho, en cada situación, en cada circunstancia. Entonces, a mí me impactó eso. Yo decía, uy, Él nos considera igual. Somos aceptos, Él nos ha aceptado porque nosotros lo merecíamos, no. Porque ¿qué dice el Evangelio de Dios? ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros, no que tengamos ningún mérito, sino que Él lo ha decidido por amor. Él lo ha decidido por amor. Entonces esto no nos debe de olvidar nunca, porque a veces pues pensamos que queremos hacer cosas en nuestras fuerzas,
pero muchas de ellas fracasan. Pero Él es el que nos lleva por los caminos de victoria, ¿cierto? Y de cambios y transformaciones. Yo puse una imagen bueno, lo digo en inglés y en español, porque iceberg. Y ceder en España, porque nosotros pronunciamos como se escribe, ¿no? Entonces, pero es lo mismo, para que lo entiendan. Entonces, un bloque de hielo grandísimo, donde sobresale, ahí pusimos la imagen, donde sobresale el pedacito de hielo, ¿cierto? Arriba. Y uno dice, no, pues eso es pequeñito. Él le pasó al transatlántico del Titanic, que creyó que era un poquito, y entonces cuando menos se hundió porque dio contra el bloque de abajo. Entonces, nosotros como hijos de Dios, Dios nos está cambiando y nos está transformando. Pero no se les olvide, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas, es profundamente metiéndose con el Señor. Muchas veces pasan pruebas, situaciones que Dios permite y tiene que hacer para transformarnos a la imagen de Él, a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, esa era la imagen que yo les traía y después vamos desarrollando otras cosas, pero Dios quiere hacer en este tiempo mucho más transformaciones. ¿Por qué? Porque el tiempo se acorta. Pero muchos de nosotros oímos y oímos y oímos esas cosas. Si nosotros nos dijeran, no, es que el Señor viene mañana o el Señor viene en la otra semana o en el otro mes, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Pues yo misma me he preguntado y todo eso, y Dios mío bendito, bueno, y más yo que yo tengo ya 71 años, cumplí hace poco, entonces uno dice, uy, vea, Dios mío, ya, o me voy o me llevas, una de dos. Pero tengo que estar, mejor dicho, no tanto del miedo ni nada, porque anteriormente he predicado un evangelio de, bueno, si no te conviertes, te vas para los infiernos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere es amarnos, o sea, Él quiere, Él nos ha llamado desde el vientre de nuestra madre, ¿para qué? Para amarnos, para que lo disfrutemos, para que estemos con Él. Y la mayor felicidad es esa, el estar con Él. Entonces, la vida cristiana es un cambio de afectos. Ahí les puse un papelito donde decía mi objetivo de vida. Lo han recibido, ¿cierto? Yo quiero es que en la casa usted piense, porque muchas veces se nos pasa la vida y no pensamos qué queremos. Entonces ahí pone, ¿qué quiero? Entonces pueden haber muchos deseos en nuestro corazón, muchos, muchísimos. Por ejemplo, Eufrani, ¿tú qué quieres? Parecerme más a Cristo, muy espiritual, la felicito. Bueno, y allí Luisita, ¿qué quiere? Bueno, uy, estas mujeres están media pila, ¿no? Y Eider, ¿qué quiere? Fortalecer mi mente, ¿sí? En el corazón hay muchos deseos, muchísimos deseos, pero debe haber una prioridad. Entonces, vamos a leer en el Salmo 27:4, 27:4. ¿Tienen en el celular o en la Biblia? A ver. Los rápidos de la Biblia, iba a decir del oeste, pero no, de la Biblia. 27:4. Aquí el rey David, imagínense, tenía un reino, tenía muchísimas cosas. Tenía la oportunidad porque muchos podemos decir, yo quiero tener plata, porque uno, sí, aquí decimos muchas cosas espirituales, pero realmente, ¿qué es lo que quiere? Yo misma me hice esa pregunta. Entonces empecé a decir, quiero tener seguridad, porque ya estoy en la vejez, ¿no? Y entonces quiero tener seguridad, quiero tener mis cositas, no quiero depender de mis hijos, en fin, muchas cosas. Aparte de que quiero que mis hijos sean salvos, aparte de que deban poder darle la educación a mi nieto. Son muchos deseos, muchos deseos. Pero acá el rey David nos enfoca en algo. ¿Ya lo tienen? Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Cuántas cosas
podían haber en su corazón, pero cuántas cosas él decía que era lo importante. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Usted anhela ese momento, ese rato. Bueno, no sé si sabemos si vamos a en ese momento a vivirlo, viene más adelante, no sé. Pero lo que sí sé es que yo sí quiero estar en las moradas celestiales. Lo que sí sé es que yo quiero estar con Jesús. Lo que sí sé es que anhelo es conocerlo, como decían aquí mis hermanas. Y Eider dice fortalecer mi mente. Entonces, tiene que saber, Eider y todos, que tenemos la mente de Cristo, pero hay tantísimas cosas que no nos lo hemos apropiado, ¿sí? Que no nos hemos apropiado de todos los recursos, de todas las riquezas, de toda la gloria que tiene el Señor. Y por eso todo el tiempo estamos así como, por eso les decía, tú eres llamado, tú eres santo, tú eres justificado, tú tienes una nueva vida, lo que no tiene la gente de que no lo conoce. Tienes una nueva vida, qué maravilla poder empezar desde cero, ¿cierto? Y dejar atrás porque Él ya, todas esas cosas, pecados que teníamos, si los hemos confesado, se han ido, dice que a lo profundo de la mar, no existen. Entonces yo digo siempre, uy, qué rico, el Señor me hizo virgen, ya soy una santa paloma, ¿verdad? Pero es verdad y no nos lo creemos todas esas cosas, ¿sí? Entonces, David, ¿qué decía? Una cosa demandada, usted tiene que enfocarse en eso, buscar al Señor, buscar al Señor, estar unido al Señor, estar en la intimidad, ¿cierto? Dice que Dios dice David, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Usted sabe qué es contemplar? Contemplar no es ver. Podemos ver muchas cosas, pero contemplar es detenerse. Uy, en la playa que vemos el sol, cuando, ay, qué belleza, como esas olitas. Bueno, a mí como me encanta la playa, ¿no? O ese prado, o esos árboles tan lindos, esa naturaleza, contemplar esa belleza, contemplar al amado esposo, ¿cierto? Contemplar a mi nieto querido. Bueno, contemplar es adorar, es deleitarse. Por ejemplo, en Europa, en esos edificios tan lindos que hay, uno se para a contemplar esa arquitectura. Bueno, a mí me encanta por lo menos. Entonces, eso es contemplar. Eso es contemplar al Señor. Contemplar es deleitarse. Por eso el Señor nos dio en primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, porque Él quiere es darnos felicidad, pero solo en Él encontramos esa felicidad. En todas esas cosas que de pronto deseos y todo eso son efímeros, no es que Dios, por ejemplo, Jonathan me decía a mi abuela, ¿y es que eso es malo? No, no es malo, pero que no eso lo que tú estás deseando, si está correcto, una carrera o tener una empresa muy buena, todo eso, eso es muy bueno, pero que eso no haga competencia con Dios, que no te robe lo más importante. Una cosa, diga, una cosa, he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces la vida cristiana es un cambio de amores. En ese momento antes yo me encantaba bailar la rumba, a ver si encontraba el príncipe azul, el traguito, bueno, tantas y tantas cosas. Pero cuando él me sedujo, porque de él viene, no fui yo, él tuvo misericordia, me llamó, me escogió, me apartó para él. Entonces yo empecé a experimentar la verdadera felicidad que ningún hombre me puede dar, solo él. Entonces, ese es el mes que vamos a entrar a profundizar qué es lo que Dios quiere. Amén. Entonces, llamamos a nuestro predicador estrella. Aplauso, aplauso.
Aplausos a mi Juanquita. Él me hacía la broma, ¿no? Y le tocó a él, porque cuando uno se para acá le tiembla todo. Bueno, entonces él me dijo, le toca el mes a Auri, el mes de mayo, ay, y te toca predicar. No, 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 todavía no, 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 qué susto. Porque es una gran responsabilidad traer una palabra de parte de Dios. Entonces, vea, ¿te da cuenta? Bueno. Bueno, extendamos la mano hacia Juanquita. Señor, colocamos la vida de Juanca en tus manos, Padre de amor. Él es un instrumento útil en tus manos, Señor. Él es un hombre humilde, es un hombre que se ha querido hacer tu voluntad y ha trabajado en su corazón, en su vida, en su fe, Señor. Señor, que la palabra que Él traiga penetre, Señor, penetre en nuestro espíritu, Señor, penetre en nuestra alma, penetre en nuestra mente y sea transformando todo nuestro ser, Padre. Lo bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días. Bueno, aquí pararse no es tan fácil ni nada. Entonces, pues como para comenzar, quería comentarles cómo se dio esta palabra. Pues lo primero fue que, como el pastor Otto le gusta, cogerlo uno quemarropa. Y pues le pedí tiempito porque la verdad no tenía nada en mente, no tenía como algo claro. Y durante todo ese tiempo empecé como a preguntarle al Señor, bueno, ¿cómo quieres que forme esta palabra? ¿Qué quieres que hable? Y empezó en mi cabeza como a trabajar, porque las pocas veces que yo he predicado, siempre lo trato de llevar primero sobre mi testimonio y luego sí como buscar qué palabra le puedo como adicionar, como para complementar. Pero esta vez tenía tanta cosa en la cabeza que lo iba a llevar por un lado, me enredaba más, luego escuchaba cosas en el discipulado con Josué, entonces decía, ay, por aquí es. Y después en semana tratando de trabajar, pues terminaba con doble enredo. Entonces traté como de calmarme, de no como dejarme influenciar de todo lo que escuchaba, como todo lo que veíamos aquí en la iglesia. Y entonces le dije al Señor como que me ayudara. Realmente ese enredo me duró hasta ayer, porque incluso el Señor me mostraba, porque son cosas que uno ni siquiera piensa. Con todo lo que tenía, lo hice en papelitos y los fui recortando. Entonces yo dije, así como los niños, voy como que pegando aquí, o si no, esto lo muevo para acá. Y hubo un momento que le pedí ayuda a mi esposa y yo llevé todos mis papelitos. Y cuando ella lo leyó, pues ella se enredó feo. Entonces ahí fue que me di cuenta que realmente tenía muchas cosas y quería englobar tanto que al final no estaba llevando como un mensaje claro. Entonces ella me decía, no, tienes que usar solo unas cosas y enfocarte para ver qué realmente pues el Señor quiere llevar. Entonces, Eh, para empezar, quiero traer un poco algo sobre mi testimonio de lo que he pasado últimamente. Y todo empezó cuando el Señor decidió ya como retirarme de la empresa que yo estaba. En ese momento pues yo estaba tranquilo, no recibí esa noticia como un baldado de agua fría, sino yo dije, bueno, ya me sacaste de aquí, será para algo mejor. Y entonces, durante todo ese trayecto, sobre el tiempo pasaba, la pastora Olga siempre me preguntaba, ¿cómo está? ¿Cómo está? Yo, bien, sí, señora, muy bien, bien. Y un día ella me trajo una palabra que le había dado el Señor hacia mí. Y el Señor decía que yo tuviese paz y que Él realmente era el que iba a tener el control. Entonces yo como que, bueno, pues yo todavía no había sentido como bien el golpe, pues yo tenía ahí como
la liquidación. Entonces yo decía, bueno, yo siento paz, yo entrego el control, pero realmente yo no estaba entregando el control y mi paz estaba basada como en en la parte natural, yo estaba viendo y lo que yo tenía en la cuenta. Y pues mes a mes fue como que, bueno, tenemos para este mes y así sucesivamente. Y resulta que a los 15 días de que yo me quedé sin trabajo, se abrió una vacante en una empresa que nunca había tenido esa vacante. Entonces yo dije, ah, bueno, el señor está trabajando, aquí es. 15 días nomás, no pasa nada. Empecé el proceso y la vacante que era exactamente hacer lo mismo que yo hacía en la otra empresa, pero en este caso era solo yo. No tenía todo un equipo pues para hacer eso. Entonces yo dije, bueno, el señor está trabajando, el señor sabe que hay la necesidad. En ese momento, pues mi esposa todavía no estaba trabajando de planta, sino ella hacía su domicilio, entonces no era una entrada fija, pero pues ahí estábamos. Y yo hice todo el proceso, yo dije, bueno, señor, se están abriendo las puertas, tengo como las habilidades, tengo la experiencia. En ese trabajo había mucha gente que yo conocí en el anterior trabajo, entonces yo dije, bueno, ahí hay un relacionamiento, pues así no sea mucho, pero pues me conocen de dónde vengo. Pero resulta que el señor puso a una persona que también venía de la otra empresa, que ya no estaba, pero que llevaba mucho más tiempo que yo en este tema del retoque digital. Y pues como que por llavería o algo, no sé, pues el señor lo permitió, pues ese muchacho quedó con el puesto y yo quedé como, bueno, aquí no fue. Entonces ahí ya empecé a dudar un poquito, como que bueno, señor, esta no fue, vamos a ver, porque realmente vacantes en lo que yo hago no es que sean muchas. Aquí, sobre todo en Cali, y muchas empresas tercerizan a través de agencias y pues son cargos muy cerraditos. Pero pues yo aún seguía con esa palabra y yo confiaba en el Señor, que Él iba a abrir alguna puerta. Pero resulta que la, el dinero ya empezó a escasear porque ya habían pasado ya no 15 días, sino ya mes y medio, 2 meses. Salía que una que otra vacante en lo mismo, pero pues no se dio. O sea, realmente donde fui a presentar pruebas era muy esclavizante y apenas yo como que ya sabía ya cómo era el promedio de mi salario y apenas lo dije allá como que abrieron los ojos. Entonces yo dije, bueno, por aquí tampoco fue. Entonces el Señor como que empezó ahí a trabajar en mí y empezó como que suelta el control, suelta el control. Pero yo no lo quería soltar porque yo decía, no, Señor, es que para mí es muy difícil. Para mí el tema financiero es muy difícil soltar el control. Y más teniendo a cargo como toda la responsabilidad financiera de la casa, porque lo que llegaba a través de mi esposa, pues no alcanzaba a cubrir. Y bueno, y así fui todo este proceso recibiendo más y más palabras por medio del pastor Pablo de Andalucía, porque él decía, no, tenga paz, yo lo veo que usted está tranquilo, que usted está como en una posición que no está como en luchando, sino como soltando que el Señor va a hacer y yo como que la recibía, pero por aquí la circunstancia era como que otra cosa. Y entonces llegó el momento que ya el seguro, que era el dinero, se acabó, no hubo más vacantes, ya el tiempo se extendió, yo creo que más o menos 3 meses sin trabajo, y ya ahí entramos a hablar con mi esposa como que yo creo que sí va a ser necesario que usted hable en donde antes trabajaba a ver si puede regresar. Pero igual no lo queríamos hacer como forzado, no queríamos como que, ay, vaya rapidito que allá le abren las puertas laborales, sino que se lo dejamos en las manos del Señor. Y fue como decirle, Señor, si tú realmente quieres que ella empiece otra vez a laborar, que no sea ella quien lo busca, sino que sea, sea él, pues como el doctor con el que ella trabaja, sea él buscándole y ofreciéndole
realmente pues la vacante, como el salario, el horario, todo eso. Y pues así se dio. Pero yo seguí ahí como pegado, que nada salía. Incluso, pues yo de profesión estudié diseño gráfico, pero yo creo que más de 5 años dejé de hacer y estar involucrado en esto. Pero de mi desesperación, pues yo aplicaba. Y eso pedían un poco de cosas que quieren que uno haga de todo, pero yo decía, bueno, yo aprendo, yo aprendo. Pero resulta que en todo ese proceso solo una vacante me llamaron y tenía que ver muy parecido con el gremio en el que yo me muevo, que es de todo el retail, de ropa, de todo esto. Yo dije, bueno, por ahí puede ser, pero me pedían muchas cosas que yo no manejo y yo no sentía paz en empezar como a aprender otras habilidades, porque yo decía, me va a demorar, no tengo como la habilidad, tampoco las herramientas en este momento como para ponerme a hacer eso. Y no quiero como que empezar a ir por todo lado por mi afán de conseguir algo. Y bueno, pues yo fui sincero en ese proceso y pues realmente no se abrió ese proceso. Pero ahí ya como que el, todo pasó y todo empezó como a, como a afectarme más. Y ya de mi cuestionar, yo ya pasé como a sentirme frustrado. Yo dije como que bueno, el Señor ya no quiere que yo me vaya por aquí, ya de pronto quiere que yo haga otra cosa. Yo veía que aquí ya se estaba moviendo mucho más las cosas con el discipulado que nos da el pastor Otto sobre el pastorado. Yo dije, ¿será? Y bueno, yo dije como que Señor, ya cerraste esa puerta y por aquí no fue. Pero yo sentía como que eso como que fracasé. Mm, Fracasé, yo dije, ya no pude como conseguir algo más de trabajo, entonces como que vamos a ver qué va a hacer el Señor. Entonces, a raíz de todo esto, me dio como seguir pensando y se me vino a colación todo esto y el Señor me dijo como que me dio una palabrita como para empezar a buscar de qué hablarles hoy. Y por eso hoy yo quiero hablarles sobre la duda. Y por eso esta prédica se llama ¿Por qué dudáis? Entonces, pues lo primero vamos a hacer es la definición de dudar. Un momentico. Entonces yo me puse pues a buscar un poco en el diccionario pues para ver desde dónde venía esa palabra de dudar. Entonces lo que encontré pues fue como esto. Dice, procede del latín dubitare, que significa vacilar entre dos cosas. También dice que la duda en este sentido es la carencia de certeza en el pensamiento o en las acciones. Entonces, yo recordaba todo lo que estoy viviendo aquí y yo empecé como a sentir, listo, Señor, yo tengo la duda si tú quieres que yo continúe por aquí o quieres ya cerrar esa puerta y llevarme por otro lado. Pero créanme, eso en el día a día, eso es una lucha muy fuerte porque uno a veces se levanta con la expectativa y no sucede nada que le haga cambiar ese pensamiento a uno. Entonces la duda es tan fuerte que a veces te hace afectar la confianza primero en tus capacidades, en la confianza en ti como persona, pero realmente también lleva a afectar esa confianza en el Señor. Porque uno ya empieza como a dudar, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no se abre esta puerta? Si esto era realmente como la forma más fácil y más rápida de hacer la- las cosas. Entonces nos afecta también el juicio, porque a veces como que queremos como que todo se haga como en nuestro pensamiento, todo se haga como quisiéramos,
pero a veces sentimos que las cosas no se dan y es como esa injusticia, lo que más o menos hablábamos ayer de la última herida. Y entonces empieza a afectarte la fe. La fe en este caso es lo más afectado, es lo que más empieza como esa duda a penetrar, a hacerte como que eso aquí ya no fue, por aquí ya no es, tú ya no fuiste capaz, ya el Señor se olvidó de ti, el Señor te sacó de allá para que estuvieras ahí, pues así, esto suena fuerte, pero como mendigando, pero esos son los pensamientos que a uno le llegan. Entonces, es ver cómo nosotros por cosas tan pequeñas nos dejamos como ir afectando, ir como dejando de llenarnos de distracciones, llenarnos de cosas que realmente van en contra de la palabra de Dios. Y todo esto nos lleva también a olvidar realmente qué es lo que tanto ha hecho el Señor con nosotros. Porque el Señor no solo hizo lo que, digamos, hizo ayer, sino meses atrás, años atrás, como decía Ciauri, nosotros llegamos aquí, pero nosotros hemos pasado todo un proceso. Entonces, todo esto me ha llevado durante un proceso en donde se ha trabajado muchas cosas en mí. Entonces, quiero que vayamos a ver la historia de un hombre de la Biblia. Y esta es la historia de Elías. Le soy sincero, pues esta historia yo la conocía de lo que uno escucha aquí en las prédicas. Nunca me había puesto a buscarla en la Biblia, a leerla. Y, y cuando me puse a leerla, casi ni la paro. O sea, iba a seguir todo el capítulo después de Elías y todo, porque son cosas muy interesantes que a veces nosotros creemos que como la escuchamos, así fue. Pero cuando muchas veces nos cuentan parte de la historia, muchas veces pues nos cuentan lo que realmente el Señor nos quiere decir, pero hay muchas cosas de la historia que ignoramos o que no hemos leído, que no le hemos puesto atención. Entonces quiero que me acompañen a Primera de Reyes 19 del 1 al 3. Me dicen cuando ya estén. Bueno, entonces aquí vemos el título de este versículo, de este capítulo es Elías huye a Horeb. Entonces dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como como una de los de ellos, viene pues el peligro, se levanta y se va para salvar su vida. Y vino a Beersheba, que está en Judá, y de allí salió, y de allí dejó a su criado. Hasta ahí dejémosla. Entonces vemos un Elías que huye, que va para esconderse. Pues si siguen leyendo todo el capítulo, ahí se dan cuenta que él huye para esconderse. Y me llama la atención porque él es un profeta. Eh, es un profeta que en ese tiempo era el único que había quedado. Él era el único profeta de Dios que estaba en ese tiempo. Entonces, entonces esto me llama como a la atención porque este no era este no era el Elías que narra la historia anterior. Entonces, ¿por qué él llega a tener ese miedo que lo hace huir de un simple mensaje que le enviaron? Ni siquiera tuvo que escucharla o verla de frente para recibir el mensaje. Entonces, ¿qué pasó con Elías en ese momento?
que lo lleva a, hasta, a esta ciudad, pues a esconderse. Entonces aquí podemos ver que él también más adelante, en Primera de Reyes 19, del 9 al 10, pues él resulta que se va, huye, deja a su criado y él sigue su camino más o menos de un día y él llega y se hace como se acuesta ahí al lado de un árbol de enojo, eso de enebro, qué pena, de enebro, y él se queda ahí dormido y llega el ángel y lo toca, el ángel le da de comer y él come y vuelve a recostarse. Y otra vez llega como después de un tiempo otra vez el ángel y lo vuelve a despertar y le vuelve a dar de comer y le dice, come porque el camino es largo, porque él duró 40 días y 40 noches caminando en el desierto hasta llegar a una cueva en donde él se iba a ocultar, en donde él ya deseaba morirse. Incluso le decía a Dios, ya mátame porque ¿quién soy yo? Yo no soy más que mis padres, ya quiero como que me mates. Entonces me llamó la atención porque yo decía, pero ¿por qué un profeta, el único que quedaba en ese tiempo, por qué deseaba morirse por un simple mensaje? Entonces, mientras estaba en esa cueva, vemos que acá dice en la palabra, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo porque Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Entonces aquí vemos que Elías realmente estaba lleno de miedo. Estaba, yo creo que si podía huir por más tiempo, yo creo que lo hubiera hecho porque él lo único que quería era alejarse, alejarse, como tratando de salvarse de un simple mensaje que recibió. Entonces, yo quiero que veamos quién era Elías antes de todo de este momento en este pasaje. Entonces, aquí en la historia de Elías dice que él antes de todo esto, al ser el único profeta, él se reúne con el rey Acab. Este rey, pues, tenía como ya idolatría hacia otros dioses, se había olvidado de Dios, tenía esa idolatría hacia todos los dioses, hacia Baal, ya los altares de Jehová estaban destruidos, no tenían ya en dónde buscar al Señor. Entonces, el Señor manda a Elías a hablar con Acab. Entonces, aquí podemos ver que es una persona que tiene una comunión muy cercana con el Señor. Entonces, aquí podemos ver como ir identificando quién era Elías. Entonces él va a donde el rey Acab y le dice, rey Acab, no va a haber una sequía y solo hasta cuando yo lo vuelva a pronunciar va a volver a llover. Entonces vemos que esa identidad que él tenía con el Señor era tan fuerte que él hablaba con seguridad y decía, va a pasar esto y hasta que no suceda otra cosa contraria, olvídese de que esta sequía se va, ¿qué? Se va a acabar. Y entonces el Señor le dice, Elías, necesito que te vayas, que yo te voy a sustentar. Te voy a sustentar con un pequeño arroyo y la comida te lo va a llevar unos cuervos. Y él en ningún momento le dice al Señor, pero Señor, unos cuervos me van a llevar el pan, la carne, me vas a llevar a un lugar con un arroyo y no va a haber que dizque una sequía. Entonces, ¿a qué momento se va? No, en ningún momento dijo, sino él tenía la convicción de quién era Dios y se fue directamente en obediencia para donde el Señor lo había llevado. Entonces, vemos que ahí estuvo un tiempo hasta que el arroyo ya se secó.
evidentemente pues en lo natural no estaba lloviendo, pero el arroyo cumplió su tiempo ahí exactamente y ya. Y cuando esto sucedió ya el Señor otra vez habló con Elías y ya le dijo, Elías, necesito que te vayas a Sarepta de Sidón, a donde una viuda. Entonces, en esa época, pues las viudas cuando quedaban en esa situación no eran gente adinerada, no era como la persona que mejor estuviera en la parte como social ni nada. Y más era una viuda que al llegar, o sea, ella solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y aparte, no solo era la viuda, también era el hijo. Y tenían solo ese poquito para hacérselo, comer y echarse ahí a morir, a esperar ya la hora de que ya. Y el Señor no, el Señor dijo, Elías, ve para allá. Entonces, quiero que me acompañen aquí a Primera de Reyes 17 del 8 al 10. 17 del 8 al 10. Que aquí podemos como rectificar lo que les estoy diciendo. Entonces, Elías y la viuda de Saret. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que pueda beber. Entonces, aquí vemos cómo todo lo había ya planeado el Señor. Él ya sabía qué iba a hacer con Elías en ese lugar. Entonces aquí vemos en la historia que la viuda pues le cuenta a Elías lo que pasa, o sea que aparte después de pedirle el agua, le pide algo de comer y ella le cuenta es que solo tiene un poquito. Y Elías en ningún momento el Señor le dijo como que dile tal cosa. Él ya sabía que el Señor había dicho que ella lo iba a sustentar. Y entonces entonces Elías llegó en ese momento y le dijo a la viuda, hazme primero a mí de comer y luego a ti. Entonces fue como un acto que él hizo en obediencia también como decir, si tú me vas a sustentar, pues primero dame a mí, que el Señor responderá. Y efectivamente podemos ver en la historia que el aceite y la harina nunca faltó. Siempre comieron y todo. Y eso, y pues pasaban los días, la sequía seguía. Y durante ese tiempo, el hijo de la viuda muere. Entonces la viuda dice como que, pero ¿por qué? Yo estoy alimentando al profeta del Señor y viene aquí al Señor ahora a quitarme a mi hijo. Y entonces ella le hace como el reclamo a Elías, o sea, ¿qué tienes contra mí? Y entonces Elías le dice que tranquila. Entonces se lleva al muchacho, se lo lleva a su aposento. Y él tenía tanto relacionamiento con Dios que puso al muchacho ahí en la cama y le pidió al Señor que le volviera a la vida. Y el Señor oyó a Elías. Entonces no puede ser una persona como que de vez en cuando escuchaba al Señor, de vez en cuando el Señor le respondía, porque ahí vemos la palabra que le respondió casi que inmediato. Y el muchacho vuelve a la vida y se lo lleva nuevamente a la mamá. Entonces vemos un hombre que está primero fortalecido en fe, un hombre que tiene identidad de quién es y quién es Dios, quién lo respalda, quién está ordenándolo, quién lo está llevando de un lado para otro. Entonces uno se pregunta, pero entonces, ¿qué pasó para que Elías llegara hasta el punto de huir y temer por su vida?
Entonces aquí la historia sigue un poco más adelante, en donde otra vez el Señor habla con Elías y le da una ordenanza nueva. Esto ya han pasado 3 años desde que la viuda lo está sustentando. Y le dice como que ya, Elías, ya es hora que vayas nuevamente a donde el rey Acab, porque ya la sequía va a acabar. Pero necesito que te vayas a donde el rey, te presentes y le hables directamente a él. Entonces en la historia sigue pues que Elías se dispone. Mientras tanto el rey Acab con su mayordomo que se llama, un momentico, Abdías, están planeando como que, ¿qué hacemos? Porque ya no hay agua, no queremos perder a los caballos, como a los animales, porque pues es lo último que tendrían. Y entonces le dice el rey Acab a su mayordomo como que yo voy por un lado, tú ve por otro lado y vamos a buscar un poco de hierba que nos sirva para esos animales. Entonces el mayordomo sale y se encuentra a Elías. Y entonces él como que lo reconoce. Entonces podemos ver que Elías, sin el hecho de hablarle, irradiaba que realmente era un hombre de Dios. Tenía como que en su ser, tenía el reflejo del Señor ahí. Entonces, este mayordomo lo reconoce porque también él es temeroso a Jehová. Él aquí en la historia cuenta que él ayudó a esconder a 100 profetas del Señor, a tratar como de resguardarlos, pero entonces vemos un hombre que también sabía quién era Dios en ese tiempo. Y entonces Elías le pide al mayordomo que vuelva donde el rey Acab y le dé como que esa buena nueva que encontró a Elías, porque el rey Acab buscó y buscó por todo reino, por toda nación, buscó a Elías y en ningún lado lo encontraron. Entonces este mayordomo tuvo miedo, pues miedo de devolverse a donde el rey Acab a decirle que había encontrado al hombre más buscado en ese tiempo. Y cuando le dijeran, bueno, ¿en dónde está? Y que Elías se le escondiera. Entonces cualquiera va a tener miedo de ir a donde el rey a decirle, vea, yo lo encontré, pero no sé si esté allá. Entonces obviamente, si llegaba a pasar eso, pues el rey lo iba a matar. Entonces él le habla a Elías y le dice, Elías, por favor, pero no me hagas esto. Pero en la historia vemos que Elías llega y le da la certeza, tranquilo, que es que ya Dios me dio la orden de ir a donde acá, ve y dale el mensaje que yo voy a llegar allá. Entonces vemos que todo esto ha sucedido. Vemos un Elías fortalecido, un Elías sin temor, un Elías obediente, al punto de que llega hasta donde el rey Acab le dice como que rey, aquí estoy. Y el rey Acab tiene como el descaro de decirle que por culpa de Elías es que todo esto está pasando en Israel. Pero Elías tenía tan claro todo que le dijo, no, qué pena, rey. Todo esto está pasando por su idolatría, por olvidarse de Jehová. Y entonces en todo este proceso, como para hacerlo más fuerte a Elías, el Señor dice, bueno, vamos a hacer otra cosa. Entonces Elías le dice al rey Acab, convoca a los 450 profetas de Baal, que vamos a hacer algo. Entonces, esto me gustó de la historia porque aquí es en donde uno empieza a ver como que el Señor es poderoso. ¿Y cómo va a enfrentar a 450 profetas de otro Dios contra uno? Cualquiera diría, no, pues 450 le van a dar la pelea. Entonces él le dice al rey, a todos le dice y al pueblo le dice, vamos a coger 2 bueyes, uno para ustedes y uno para mí. Y lo que vamos a hacer es que cada uno lo va a ofrecer a su Dios. Lo vamos a ofrecer, pero no le vamos a prender fuego. El Dios de cada uno le va a prender el fuego. Y entonces Elías le dice, háganlo ustedes primero. Son 450, recuerden. Entonces empiezan ellos muy confiados a armar su altar, a cortar el buey, a ponerlo, a poner la leña y todo. Y empiezan como todo su ritual, todo su proceso.
Entonces resulta que todo este proceso empieza desde la mañana y más o menos al mediodía, después de tanto que están haciendo los profetas de Baal, nada sucede. Y tiene el descaro de Elías de coger y hablar nuevamente y burlarse de ellos. Les dice, no, pues yo creo que deberían hacerle un poquito más de bulla, porque pueda que esté ocupado, pueda que esté dormido, esté meditando, esté en camino, tenga otra cosa más, más fuerte o más importante, eso, más importante que hacer que ponerles cuidado a ustedes. Entonces, llega al punto de que Elías hasta lo reta. Entonces, vemos a ese hombre fuerte nuevamente ahí como haciendo su intervención. Y entonces, bueno, Elías los deja. Y eso sigue después del mediodía casi hasta al atardecer y nada sucedió. Entonces Elías ya se cansó y le dijo al pueblo, bueno, vengan, que ahora es mi turno. Coge su buey, lo prepara. Como los altares de a Jehová estaban destruidos, entonces él llegó y cogió unas rocas y lo edificó. Lo que me llama la atención es que él cogió 12 rocas en similitud a las 12 tribus de Israel. Y él hizo todo eso, puso la leña, hizo su zanjita. Y como para ponerle un poquito más de picante a la cosa, él llegó y dijo, tráiganme unas tinajas de agua y échenle agua a eso. Entonces en lo natural uno va a decir, madera mojada, eso nunca lo va a aprender nadie. Entonces lo echó y lo echó 3 veces hasta que eso se inundó. O sea, el altar estaba inundado. Y entonces él dijo, bueno, ya es mi turno. Llegó y le oró a Jehová, a Dios. Y Dios llegó y le respondió. Efectivamente llegó y cayó fuego, prendió eso al punto de que mojado y todo, prendió el altar. Aún así, eh, yo lo pienso como o hasta el punto de como que secar el agua que estaba en el altar. Y entonces ver todo eso, el pueblo ya veía como el poder de Dios y todo esto que hizo Elías como que ya los hacía como pensar, ese Baal no es nadie. Los dioses que nos están vendiendo, eso no son capaces de hacer nada. Y entonces como ya para ponerle la cerecita al pastel, Elías llega y dice, cójanme a los 450, tráiganmelos y los mata. Los desgolla allá. Entonces el rey acá estaba como que, este sí este es el que necesitamos. Y él emocionado todo esto, bueno, ahí en la historia pues ya también Elías oró y empezó a llover. Y me llamó la atención porque hoy en la alabanza estaban cantando sobre eso, sobre va a llover, sobre la pequeña nube que se veía. Entonces ya había llovido, entonces el rey acá emocionado pues va a donde Jezabel y le cuenta. Y pues ella como que enojó y le mandó su mensajito a Elías. Y ahí llega ese mensaje. Entonces, aquí quiero hacer como un paréntesis de todo esto que hemos contado de Elías, porque me llama la atención que nosotros en nuestra vida a veces somos como ese Elías, que hemos visto mil cosas que ha hecho el Señor en nosotros, pero por una duda es como si nos borraran el cassette. Y cuando estaba haciendo esta prédica me acordé de un testimonio de hace un tiempito, que fue en el tiempo de pandemia y antes de que naciera Abigail. Yo trabajaba en otra empresa y pues por el tema de la pandemia, pues estaban como el tema de reducción de salario por un tiempo, que yo en qué. Y estaban hablando, no, que solo les podemos pagar el mínimo y eso. Yo entré en una negociación porque yo decía, pues se viene una bebé en camino. Yo le decía, no, pues el mínimo no, pues páguenme pues por lo menos un poquito más porque es que se me viene mi bebé.
Y ya en ese tiempo, pues Ana tampoco ya estaba trabajando, ya estaba como esperando el momento. Y entonces ver cómo en ese momento yo hice esa negociación, pero me la incumplieron y yo empecé a recibir el salario mínimo. Y ver que con bebé a bordo, el Señor sustentó, nunca faltó el alimento, nunca faltó para los pañales, para todo lo que necesitaba en la casa. Incluso nosotros habíamos hecho carta pues para que o nos rebajaran el, el arriendo o que nos dieran un tiempito, pero no hubo como respuesta positiva. Pero aún así el Señor nos permitió mes a mes pagar el arriendo y no quedarnos como colgados con eso y con esa deuda ahí. Entonces, vemos que todo eso nos hace olvidar. Entonces, volviendo al proceso de lo que les contaba en mis testimonios, cuando me quedé sin trabajo y todo lo que sucedía, esa duda que tenía en ese momento hacía incluso olvidar todas las palabras que ya me había dado el Señor. Me hizo olvidar la palabra que me dio a través de la pastora Olga de la Paz, de soltar del control. Me hizo olvidar de muchas palabras que yo he recibido de que me han dicho que nunca me he equivocado en lo que yo estudié, que siempre he recibido palabras muy como enfocadas en lo que yo hago en la parte artística o pues como en todo este proceso creativo, pero todo esto de la duda nos hace como empezar a perder nuestra identidad de hijos y empezamos como a dudar de que las cosas se vayan a mejorar o vayan a cambiar. Y como les decía, yo ya me sentía a un punto de frustrado que yo dije, ya no sirvo para nada. Y si yo seguía en ese punto, yo creo que hubiera entrado como en un proceso de depresión y, bueno, un poco de cosas. Pero es como el Señor diciendo, pues que yo tengo el control, no es como tú quieres, entonces yo te voy a llevar por otro tiempito a hacer otras cosas. Entonces ahí vemos que ya no me resultó más vacante, entonces el Señor me llevó, yo digo que a trabajar mi ego y no tanto de pronto de no poder hacer esa labor, sino como que uno dice, pues uno ha estudiado, uno ha adquirido experiencia, uno puede como aspirar a algo mejor. Nunca he tenido nada así fuerte en contra de lo que el Señor me puso a hacer, pero sí tenía mi raya como que, ay, eso no, Señor. Entonces el Señor me llevó como que tienes una moto, pues trabaja con esa moto. Entonces, pues ustedes saben que en este clima de Cali, pues uno trabajando como de mensajero, pues se tiene que asolear, tiene que estar como dispuesto a que si de un momento a otro cambia el clima, pues te aguanta también el aguacero, el trancón, todo eso. Y en este punto, pues yo entendí que el Señor dijo, pues ven, yo te voy a dar otra forma de sustento. Y no era como por humillarme, por decir, ay, pues mira, te llevo a lo más profundo, sino era como para trabajar en eso, sobre todo en mí, en el de que yo tengo que depender hasta de lo más mínimo, el Señor provee la casa. Entonces yo empecé a trabajar de mensajería con Josué y Tefi y con María Camila y Daniel. Y pues yo aprovecho pues para darles las gracias porque te dejaron usar también por el Señor en ese sentido. Y entonces yo hice todo este proceso, bueno, el Señor permitió y le soy sincero, a mí me entraba plata, pero como entraba tan diaria, yo no tenía como esa habilidad de tener como que, ay, sí, entró, sino, ay, entró, ay, toca comprar esto, o hay que pagar esto. Y cuando yo me ponía, pues, juicioso a hacer, pues, las cuentas para el diezmo, pues yo sí llevaba como un registro, pero yo nunca me ponía a contar si entró, cuánto quedó, nada.
cuando yo me ponía, pues, cada 15 días a tratar de sacar, pues, las cuentas del diezmo, yo veía que había entrado un poco de plata. Y yo a veces le preguntaba a mi esposa, ay, pues yo no la vi. Yo, ¿a qué horas hice todo eso en mensajería? Pero era ¿por qué? Porque el Señor ahí estaba proveyendo para el día a día, para todo, para el arriendo, para completar aquí, para hacer esto. Y bueno, el Señor permitió eso. Así me llevó hasta el final del año pasado. Y yo dije, bueno, Señor, terminó el año. Y yo dije, bueno, vamos a comenzar otro añito. Pues seguimos en lo mismo. Pues yo aproveché lo último del año como para darme unas vacacioncitas laborales. Y yo dije, bueno, vamos a empezar año nuevo y ver cómo el año empezó. Pero empezó seco, o sea, no había mensajería, salía uno que otro domicilio. Entonces, yo a veces hablaba con José Contefe y me decía, no, eso es normal, así va, y luego empieza a despegar. Y yo como que, bueno, Señor, pues tú te encargas. Y venían primicias. Y yo dije, Señor, y entonces, ¿y ahora qué te doy de primicia? Y yo le dije, no, listo, Señor. Los primeros 15 días que yo trabaje de lo de mensajería va a ser la primicia. Y menos salió. Este año yo creo que es la primicia más chiquitica que yo he dado. Pero yo dije, bueno, esto fue lo que hice, Señor, y no resultó. Y entonces yo como que, bueno, Señor, tú te encargarás. Entonces ahí les cierro el paréntesis de eso. Ahora les termino la historia. Entonces volviendo a Elías, uno dice, bueno, ese Elías era un profeta de los buenos y tenía buena identidad y estaba fuerte. Pero entonces, ¿qué pasó con Elías? Para que un simple mensaje lo llenara de tanto temor hasta llevarlo a huir, a esconderse, a incluso querer morirse. Entonces, leyendo todo esto, yo dije, ese simple mensajito, yo lo llamo, o sea, yo lo veo como el dardo que mandó ahí, lo, lo mandó Jezabel, pues porque mandó el mensaje, pero le llegó a Elías directo. Y por eso la duda va directo aquí, a nuestra cabeza. Y vemos que en nuestra cabeza también se da todo el tema de la fe. Y encontré en la palabra, encontré lo siguiente. Acompáñenme a Efesios 6:16, por favor. 6:16. Entonces aquí el Señor nos está dando la primera, diríamos como pista o tip de lo que tenemos que hacer para empezar a decirle como que a esos dardos de la duda como que aquí no vas a entrar. Entonces dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces aquí el Señor nos está, más que nos está como diciendo, tengan cuidado porque todos los dardos van a ir a su mente. Y si entran y ustedes les dan como cabida, va a afectarle su fe. Y por eso me llama la atención que una de las definiciones que encontré así buscando, que si buscamos la definición de dudar en la palabra, es llevarnos, esperen, yo me devuelvo para decírselos bien. Podemos definirla como falta de fe o confianza en Dios. Y entonces, ahí lo que pasó es que Elías dejó entrar ese dardo, perdió toda su confianza, toda su fe, y por eso huyó. Pero el Señor no llegó y como que dijo, este Elías no me sirvió más, no lo dejó ahí abandonado. Fue hasta donde estaba la cueva y le dijo, ¿qué haces aquí?
Y él llega y en la parte de la historia él llega y él por un susurro suavecito escucha a Dios que él estaba ahí delante y le dice como que sal de aquí, necesito que te devuelvas por el desierto y vayas y unjas nuevo rey para Siria, nuevo rey para Israel y nombra un profeta para que ya vaya en pos de ti. Y él llega y hace pues todo eso. Entonces como que el Señor le dice como que venga, yo le ayudo a sacar ese dardo mío porque si no, no vamos a hacer nada más. Y es ver cómo realmente para que la duda no nos empiece a afectar, tenemos que aferrarnos mucho del Señor. Tenemos que estar con Él, llevar todas estas dudas ante Dios. No les puedo decir que sea fácil, porque a veces estamos tan inmersos en la duda y a veces no es una sola duda. Se mezclan varias dudas que, o sea, se vuelve la tormenta de dudas en nuestra cabeza que nos hace como que, uy, aquí ya fue. Pero tiene que haber un punto en que despertemos, como que reaccionemos y como que, Señor, realmente necesito tu ayuda. Y entonces el Señor ahí empieza como que tiene que empezar a trabajar. Y por eso nuestra duda no puede estar basada en lo natural. No podemos como ver la circunstancia que tenemos alrededor porque es como si le echáramos más gasolina al fuego que está ahí y se va a prender más esa duda. Entonces, tenemos que irnos a lo sobrenatural. Lo sobrenatural es la fe, es ver más allá, ver realmente qué está haciendo el Señor. Porque si nos centramos solo en eso, pues vamos a ver, "Ay, el Señor me abandonó, el Señor me dejó botado". Pero yo hoy en día puedo decir, el Señor hizo todo un proceso para trabajar muchas cosas en mí. Y como decía la pastora Olga cuando ya pasó todo esto, me decía, pasaste la prueba. Fue larguita, pero la pasaste, porque fueron casi 7 meses sin encontrar un trabajo como estable. Y entonces, aquí haciendo esta palabra, me, me puse a leerla otra vez y me llegó como una palabra que yo dije, esto está como loco. Pero yo nombré o yo quise tratar a la duda como la kriptonita de nuestra fe, porque o sea, la ponen ahí y es como si derribara de una, así como le pasa pues, a Superman. Ver que podemos estar lo más fuerte, pero nos la ponen ahí y si le damos cabida, nos destruye, nos tira al suelo. Entonces me llama la atención porque yo decía esa comparación y en ningún momento se me iba a ocurrir meter esto en una preca, pero pues ahí me llegó. Entonces, siguiendo en la palabra, ya lo quise como que, bueno, llevarlo un poquito más allá. Y como lo que les decían, como estaba escuchando tanto lo del discipulado a veces aquí, me llamó la atención una parte de los discípulos cuando andaban con Jesús. Entonces quiero que vayamos a Mateo 14, del 25 al 31. Mateo 14, del 25 al 31. Entonces, me dicen cuando ya estén ahí. Listo. Aquí vemos que pues los discípulos estaban con Jesús, estaban como terminando toda su predicación el Señor Jesús. Entonces le dice a los discípulos como que, vean, móntense en esa barquita, adelántense, mientras yo despido a la multitud. Y ya ahora nos vemos, vayan al otro lado. Entonces el Señor hizo lo que tenía que hacer, se despidió a la multitud y se fue al monte a orar, como acostumbraba a hacerlo. Entonces aquí empezamos en el 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar,
se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, este versículo me gustó porque me complementó aquí la prédica de hoy, porque vemos todo lo que pasa cuando empezamos a dudar. Primero tuvieron temor porque, uy, ¿quién viene por las aguas? Es algo que nunca se va a ver en lo natural. Pero el Señor les mostró lo sobrenatural. Incluso Pedro, como por ir en contra de su incredulidad, como decir, ¿cómo va a caminar? Le pide a Jesús que lo deje caminar. Y Jesús sin dudarlo le dijo, pues venga. O sea, eso es lo más fácil en los ojos de Jesús. Y cómo Pedro en ese momento como que tenía el escudo contra los dardos y dijo, pues sí, Dios me dijo, pues si Jesús me dijo, pues voy a ir. Y empezó a caminar y a caminar. Pero ¿qué pasó? Es como si el viento como que le hubiera quitado el casco y como que, ay, ¿y yo por qué estoy caminando si eso es imposible? Pero vea ese viento, esto me va a llevar para un lado y me va a tumbar. Entonces él salió de la parte sobrenatural y vio sus circunstancias, vio lo que veía naturalmente y dijo, esto no es posible. Y ahí empezó a hundirse, al punto de pedir a Jesús que lo salvara, porque él dijo, aquí me morí. Y es como Jesús decirle, ay, venga, venga, yo lo salvo. ¿Y qué pasó con esa fe? Si usted ya venía bien, usted ha visto todo lo que hemos hecho, ¿qué pasó? Fue que ahí él dejó entrar como ese dardito que se lo hizo ver sus ojos naturales. Y dijo, ay, esta duda no me deja seguir. Y es como raro que los discípulos pasaran por esto. Pero no fue la única vez que les pasó esto en una barca. Hay otro versículo en donde habla de que el Señor iba ahí dormido en la barca y la tormenta cogía la barca y los quería llevar para todo. Y ellos como que en lo natural se olvidaron de con quién iban, qué era capaz de hacer Jesús. Y en vez de como que pasar a un plano sobrenatural, decir, pues venga, vamos con Jesús, pues hagamos lo que Jesús haría o lo que hemos visto hacer a Jesús. No, ellos se llenaron de temor y lo que dijeron, no, aquí también nos vamos a morir. Al punto de que fueron a levantar al Señor y el Señor como, otra vez como que, ¿por qué dudan? Entonces es chévere porque el Señor siempre está ahí pendiente de nosotros. A pesar de que nosotros dudamos, el Señor es como un papá con un niño chiquito. Uno lo deja andar, pero uno está ahí pendiente por si se cae, si pisa mal, pero ahí va. Y para rectificar como esta palabra, encontré algo muy cortico, pero muy chévere en 2 Corintios 5:7. Si quieren, no lo busquen, yo se los leo aquí. En donde el Señor dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, esto es muy importante. No podemos seguir dejándonos llevar por lo que nuestros ojos están viendo. Tenemos que como que tratar de cerrar y como ver más allá lo que realmente está sucediendo en lo sobrenatural. No enfocarnos en esa circunstancia. Entonces, tenemos que entender que esto a lo que nos lleva el Señor es que tenemos que empezar a fortalecer más y más nuestra fe.
Y más en este tiempo que si nos ponemos a ver todo lo que está sucediendo, pues, oiga, o sea, apague y vámonos, porque es muy fuerte. Y si nuestra fe va a estar ahí como que, ay, que sí, que no, entonces va a llegar una duda tan fuerte que nos va a tumbar y si no es por misericordia de Dios, ahí podemos quedarnos. Entonces, un momentico. Entonces, podemos ver ya como la parte de Elías. Entonces, yo quería como que, Señor, permíteme encontrar como el contrario, como contra quién lo puedo como que, este fue Elías, pero contra quién lo puedo como poner, como para terminar como el mensaje. Y entonces en todo ese enredo, a veces tenía como que un personaje aquí, otro aquí, otro aquí. E incluso yo le contaba a Josué, yo le decía, cuando voy manejando es que me llega todo, o sea, yo ya he predicado esto como 5 veces en mi cabeza. Y yo y siempre que voy manejando, esta es la predica, esto es lo que tengo que hablar. Pero cuando yo llegaba al trabajo, yo decía, ay, yo qué era lo que decía, se me olvida. Entonces Josué me decía, no, pues le va a tocar a se mandes un audio, haga algo para que no se le olvide. Pero un día, pues me llegó, pues yo dije, no, no me voy a orillar, no pude orillarme, pero llegué a la oficina y lo primero que hice fue grabar lo que había escuchado. Entonces me gustó una historia y por eso quiero hablar un poco de la historia de David, pero el David desde muchacho, desde el pequeñito. Y la historia que el Señor me permitió tener fue cuando David fue contra Goliat. Entonces, si vemos, es un David que venía de ser un pastor de ovejas, pero un David que se había enfrentado ya a osos, a leones, por proteger su ovejita. Entonces, él no era como un muchacho temeroso, él no era un muchacho como que, uy, salgo huyendo porque ahí viene el que se muera la ovejita. Sino como que él estaba ahí, como que yo soy capaz, yo puedo. Ahí ya el Señor ya lo había llamado, ya lo había ungido, que iba a ser el próximo rey, pero todavía no era el tiempo. Pero él tenía su convicción como que el Señor me llamó, sé quién es Dios y qué es lo que es capaz. Y bueno, en la historia narra, bueno, varias cosas. Y llegamos hasta el punto en donde Israel está en guerra contra los filisteos. Y vemos cómo esa guerra duró tiempito y que eran varios días que salía Goliat como a retar a los de Israel como uno solo, venga y que me derrote o yo lo derrote y esta guerra se acaba. Pero como que el rey Saúl como que nunca dijo, ay, vaya usted aunque sea, inténtelo. De pronto por temor a que ese gigante ganaba y íbamos a quedar como cautivos a los filisteos. Pero en vez de mandar a alguien, mandar como a todo el ejército, vayan, peleense hasta que como que el día terminaba cuando Goliat salía otra vez como a decir, bueno, ¿y a quién van a enviar? Y así duró. Y pues David seguía con sus ovejitas, cuidándolas, estando en casa, pero de vez en cuando el papá lo enviaba a que le llevara a sus hermanos mayores comida y que viera cómo estaban, qué estaba pasando con ellos. Y en el ir y venir, un día David iba pues otra vez a petición de su padre a ver cómo estaban su hermana y a llevar un poco de comida. Y resulta que ese día David escuchó las palabras que decía Goliat, cómo amenazaba contra el pueblo de Israel, cómo los confrontaba, cómo los llamaba como que vengan, los estaba provocando. Y como un pequeñito como David, que iba por ahí, lo escuchó y ver a los soldados como todos temerosos, que ninguno era como capaz de ir.
Y ver cómo David en ese momento como que dijo, venga, yo me fortalezco y como que quién es este incircunciso que es capaz de venir a amenazar a Jehová de los ejércitos y por qué el ejército de nuestro Dios está así de temeroso. Y es ver como que él se puso ahí como a investigar como que bueno, ¿y qué pasa con el que mata? Y le decían pues que le da la victoria al pueblo de Israel y pues que se queda con la hija del rey Saúl y todo y que le daban pues parte como de un botín, pues. Y ver cómo los hermanos lo escucharon, lo encontraron y le decían, ¿usted qué hace aquí? Usted no puede venir aquí aquí a la batalla, váyase. Usted está aquí solo porque yo sé que le encanta estar metido en la guerra. Y entonces como que lo querían, como que váyase, váyase. Y él como que, no, venga yo, se fue como a que los otros soldados le rectificaran lo que querían. Hasta el punto de que se fortaleció en el Señor, se llenó de tanta confianza, que sabía la identidad que él tenía, sabía quién era Dios, el poder que él tenía, y él entendía que no era él, era el Señor a través de él quien podía darle la victoria al pueblo de Israel. Y ver cómo un pequeñito se llenó de todo esto, fue ante el rey Saúl y le dijo, yo voy a ir. Todos dudaban de él, porque todos estaban llenos de miedo, estaban pensando más en lo que va a pasar y no en lo que Dios puede hacer aquí. Pero él en ningún momento se dejó como ahuyentar, no dejó que entrar su duda. Y el rey Saúl lo quería llenar de armaduras, de armamento, de todo, vaya a la guerra, pero él no estaba acostumbrado a esto. Él defendía a sus ovejas con su callado, con lo que encontrara, con sus piedras, con cualquier cosa, con sus manos incluso. Entonces él dijo, no, 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 yo no necesito todo esto. Y es ver cómo llegó, cogió unas piedritas del arroyo, las metió en su bolsita, iba con su onda, y dijo, así me voy a ir a enfrentar porque delante de mí va Jehová, va el Señor. Y ver cómo, bueno, en la historia, todo lo que ustedes ya conocen, pues con una simple piedra, él llegó y mató a un gigante. Y con la propia espada del gigante le quitó la cabeza. Y ver todo esto me llevó a entender que a veces nos enfrentamos a nuestros gigantes, pero nuestros gigantes se ven peores cuando estamos llenos de la duda de que no somos capaces con esos gigantes. Entonces a veces esos gigantes pueden estar representados por nuestras adversidades, por todas las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor, por nuestros problemas, por alguna enfermedad que tengamos. Cualquier cosa así que ustedes recuerden, todo eso puede volverse nuestro gigante y puede volverse aún más gigante si estamos dudando y no tenemos la fe y la confianza en el Señor. Entonces me llamó la atención de que el Señor en esta historia usó algo tan pequeñito como una piedra que cualquiera en ese momento podría tener en su mano, una piedra. Y como una piedra es capaz de matar a un gigante. Entonces vemos que el Señor puede usar cosas tan simples y tan pequeñas y nosotros a veces pensamos que necesitamos cosas tan grandes, tan potentes, tan hirientes que nos permita salir adelante y como cortar con esa adversidad que tenemos enfrente. Y por eso aquí se viene un testimonio que me hizo sentir que esto era lo simple y lo pequeño que usó el Señor. Pues como les comentaba, comenzó el año, comenzó muy suave, pero de esas cosas que yo es como que, ay, yo ya ni me meto a sus portales de vacantes, ya estaba cansado de esos correos que me enviaban porque era de cosas que no iban con mi perfil. Hasta que un día de esos revisando apareció una vacante
nuevamente en retoque. Y yo dije, bueno, pues apliquemos por aplicar. Yo le dije, Señor, pues ya qué más voy a hacer. Si tú quieres que se dé, se abra la vacante y que yo haga todo el proceso. Y si no es así, pues entonces que ni siquiera me llamen. Yo ya estaba hasta ese punto y yo dije, pues el Señor se encargará y verá qué me va a poner a hacer. Y entonces ver cómo empecé ese proceso. Y yo como que bueno, por aquí empezó el proceso y por acá se está como secando el arroyito por acá pues con lo de mensajería. Y entonces hice la primera como la entrevista, que era entrevista y prueba. Pues yo ya llevaba como 7 meses sin retocar, pues ya no tenía la habilidad. Y resulta que pues yo para retocar uso un lápiz con una tableta. Y aquí me tocaba que con mouse. Entonces, aún peor, pero pues yo ya iba precavido, yo ya llevaba mi tableta que tengo en la casa y en una memoria del programa porque a veces no dejan conectar a internet. Entonces yo conecté, bueno, hice me prueba, yo, bueno, listo. Yo dije, ve, tan chévere. Era para una empresa de Estados Unidos, pero con ¿qué? Con sede aquí en Colombia. Entonces, bueno, pues estaba chévere porque era un trabajo híbrido, pero pues también era gringa, entonces los festivos ahí ya, yo decía, ay, bueno, otra vez a trabajar los festivos. Pero bueno, yo dije, Señor, tú te encargas. Pero en tú te encargas es que a veces como que, bueno, va pasando una semanita y no me han dicho si voy a continuar ni nada. Y cuando yo decía, ay, Señor, ¿qué ha pasado? Pum, un mensaje. Mira, continúas en tal cosa. Pum, vamos a ir. Llegué hasta el momento de tener una entrevista con el gerente. Y yo dije, bueno, aquí fue. Me puede ser. Pero, que me saltó una cosa. Pero el día que fui a hacer la prueba como tal, a uno siempre le ponen una carpetica ahí en el escritorio. Ponga ahí su nombre, ahí pone todo. Y yo, bueno, ahí puse. Y cuando vi otra carpetica, yo vi, ve, este nombre yo lo conozco, yo conozco a esta persona. Pues era la misma persona que en el anterior proceso de vacante que yo había estado, también había aplicado y era el que se había quedado con ese puesto. Yo decía, pero ¿qué hace aquí? Entonces yo decía, no, parece que me estuviera persiguiendo. O sea, me quiere quitar todas las opciones. Entonces yo, bueno, señor, pues que haga tu voluntad. Pues, entonces yo le contaba a mi esposo, no, pero pues él está trabajando allá, de pronto le dan prioridad a usted porque usted sí está libre, que yo, bueno. Y así sucedió. Y yo como que, bueno, pasó la entrevista y me dijeron, cualquier cosa te avisamos. Y yo, bueno, y yo así, como que, bueno, cuando me avisan? Cuando de la nada, creo que incluso yo estaba entregando un domicilio que me salió así random y yo vi que me llegó por el WhatsApp algo. Yo dije, uy, aquí fue. Ahí sí paré la moto a leer. Entonces yo llegué a leer, empecé a leer y yo, bueno, aquí vamos bien, vamos bien. Cuando lamentamos decirle, yo, bueno, cerremos incluso se la mandé a mi esposa. Y yo, bueno, seguí haciendo porque tenía que ir a entregar otra cosa. Y entonces yo dije, bueno, señor, pues aquí tampoco fue. Y ya quería otra vez como que la duda y yo decía, bueno, pues sí, ya el retoque no fue. Algo más me pondrá a hacer. Y yo dije, pues veremos. Y lo que me lleva a decirle que usa cosas tan simples y tan pequeñas y a veces que son como hasta así, que eso fue un lunes. Y el martes yo estaba como haciendo una donación, creo que fue para algo de Valentina, ¿cierto? De un familiar tuyo. Bueno, pues yo estaba en la Cruz Roja, ya me encontré con Josué, con Tefi, y bueno, y yo estaba ahí, yo, bueno, ya no fue, me voy a relajar, voy a ir a donar sangre y a ayudar a alguien, ¿no? Entonces yo fui como que bueno,
Entonces, ese día pues, hasta me trataron lo más de bien. Nunca había ido a Cruz Roja y salí hasta premiado y todo, solo por usar una máquina diferente a la normal. Y te fui toda como que, ay, usted tan de buena y allá chúsele para que diera sangre y nada. Entonces yo salí y me dijo, no, hágase ahí en la salita y espera un momentico. Yo, bueno. Y en ese momentico que yo estaba ahí esperando, porque a mi esposa a veces me preguntaban, bueno, ¿y será que ese muchacho, entonces si no fue usted, fue ese otro muchacho? Yo dije, yo me daré cuenta en cualquier momento si fue él. Entonces, resulta que una ex compañera de trabajo anterior, ella a veces hacía trabajos externos, incluso todavía hace externos en el trabajo actual que yo estoy. Y ella a veces me llamaba como que, ve, ¿me puedes ayudar con estos retoques? Yo, bueno. Y ese día me escribió. Yo dije, ay, ahora me salió retoque. Y el computador, no está funcionando. Yo dije, bueno, ahí voy a ver si lo acepto o no. Porque la verdad yo estaba como que ya cansado, como que no se daban las cosas. Entonces ella me escribió, te quería preguntar que si tú estás disponible, si no estás trabajando en otro lado. Yo, no, estoy así libre. Me dijo, bueno, es que te quería contar que el otro muchacho que estaba allá renunció. Entonces a mí me preguntaron, pero pues yo no me, ella no vive aquí en Cali, yo no voy a ir a devolverme. Y entonces la única persona que me ocurrió pues fue usted. Y yo le dije, pues espere, yo le vuelvo a preguntar si usted está interesado o no en adquirir, en estar en esa vacante. Yo le dije, no, sí, dale de una. Entonces yo dije, bueno, aquí va a ser otra vez el proceso, que otra vez la prueba, que van a abrir vacante, que yo en qué, yo en cuánto. Yo dije, bueno, esperemos a ver si vuelvo a hacer todo y al final sí o no. Y fue eso nomás que yo dije, bueno, sí, eso como era finalizando la tarde. El miércoles muy temprano me escribieron de allá. Me dijeron, que bueno, que pasó esto, que la vacante, que no sé qué, que si está interesado. Yo sí, claro. Me dijo, bueno, espérame, yo pregunto cómo proceder con tu caso. Entonces yo, bueno, listo. Entonces, como a las 2 horas me mandaron correos. Yo dije, ay, otra vez esas pruebas, qué pena con los psicólogos, pero es que esas pruebas muy largas. Yo otra vez hacer las pruebas cuando yo le escribí, el muchacho me dijo, ahí te mandé el correo, necesito esto. Entonces yo le dije, yo esas pruebas ya las hice, las vuelvo a hacer. No, si ya las hiciste, no hay problema. Entonces, necesito el otro correo. Y el otro correo era, me estaban pidiendo papeles de ingreso. Y me estaban diciendo, mañana a qué horas puedes ir al examen de médico. Entonces yo dije, no, pues sí, a la tempranito. Pero yo aquí, yo dije, pues no sé, están haciendo un proceso raro conmigo. Cuando yo hice, bueno, el examen ya le dije, bueno, pues que me avisen si tengo que ir a hacer otra prueba o si quedé o no quedé, porque a veces lo mandan a hacer a uno eso y nunca son claros. Siempre lo dejan a uno ahí como esperando. Pero yo, bueno, ahí fue. Entonces cuando el de la nada dijo, listo, entonces te espero tal día, ya ingresaste. Y yo como que, entonces por eso les digo, son cosas tan de repente que yo cuando ingresé yo todavía ni me las creía. Y incluso yo iba como 2 meses y yo todavía ni me las creía que estaba allá adentro. Entonces yo como que quedé en ese shot como que, y todos como que, ay, felicitaciones, pasaste la prueba, pero yo todavía estaba como en ese proceso, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento fue como que, ¡bum! Dio como el giro todo. Y entonces, eso era lo que yo les quería contar hoy, que la cosa es que no nos podemos dejar afectar tanto por la duda. Y he entendido que, digamos, todo este proceso que hemos hecho con Elías y Valentina de las heridas, eso sí que afecta más. Eso como que
Es como si le echamos, ese es como el fuego que le echamos a la duda. Entonces, si no sanamos, también nos va a costar confiar en el Señor. Nos va a costar incluso confiar en nosotros mismos. Entonces, la invitación de esta mañana es que seamos más como ese David pequeño, que tenía identidad en el Señor, que estaba fortalecido, que tenía claro quién era Él, incluso que tenía claro que era en los tiempos del Señor. Porque aquí vemos un pequeño, un poquito de la historia de Él, pero todo lo que él pasó y todo lo que tuvo que esperar para llegar a ser rey. Entonces a veces no es en nuestro tiempo. Y por eso les digo, no fue mi tiempo, fueron casi 7 meses en el que el Señor trabajó ahí. Entonces era eso. Entonces vamos a orar. Bueno, Señor, te damos gracias porque tú eres el que has hablado esta mañana. Sabemos que este mensaje lo traes porque necesitamos trabajar cada día más en nuestra fe. Necesitamos estar fortalecidos. Necesitamos tener nuestra identidad clara, saber realmente quién eres tú, Señor. Permítenos que la duda no nos haga olvidar todas las maravillas, todos los prodigios que has hecho con nosotros, Señor. Que no seamos como a veces así era el pueblo de Israel, que se olvida de todo, Señor, y que tú lo tienes que estar recordándole, Señor. Padre amado, te pedimos que trabajes en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos ayudes a ponernos nuestro escudo de la fe, Señor, para que los dardos que nos llega, que incluso nosotros mismos nos ponemos, Señor, no le demos cabida, sino que los echemos fuera, Señor, y que solo seas tú quien trabaja y opera en nosotros, Padre glorioso. Que esta palabra nos fortalezca, nos lleve a un nuevo tiempo, Señor, y que podamos ver todo lo sobrenatural que haces a nuestro alrededor, Señor, y que entendamos que tú tienes el control, que es en tu tiempo y que son en tus circunstancias, Señor, en como tú lo haces en tu propósito, Señor. Amén y amén. Gracias. Bueno, Juanquita, muchas gracias. Mis amados, no se olviden, última clase del seminario el siguiente sábado 6 de la tarde. Para los que no han asistido, pero han llegado a recibir los videos por vía WhatsApp a través de Anita, se dejó una actividad en el que repasen todos los tomos que se han dado, ya sea por PDF o en físico, y que puedan hacerlos incluso de la mano de alguien que sea de confianza para que puedan detectar lo que más les salga de estos textos y poder el último sábado de este seminario trabajar el tema de la sanidad, ¿vale?